Rudy Harker, fan número uno del viaje interior como puerta a la libertad, la verdadera autenticidad y el máximo potencial. Lideró por más de 25 años equipos de marketing y estrategia en grandes organizaciones nacionales e internacionales de diversos sectores. Hace 6 años atravesó uno de los momentos más críticos en su vida laboral. Tras casi 12 años con altísimos niveles sostenidos de estrés, colapsó. Esto la llevó no solo a tener que tomar decisiones críticas, sino también a hacerse cargo de escribir un nuevo camino. Hoy, y en coherencia con su propósito, acompaña a personas, marcas y negocios a trascender, impulsando su crecimiento, su potencial y su impacto, conectándolos de manera poderosa con su entorno y su visión de futuro. Es coach ontológica y ejecutiva con certificación en metodologías y herramientas para la comprensión y el desarrollo humano y organizacional. Uno de sus proyectos más significativos es el desarrollo temprano del autoliderazgo en jóvenes que tras pocos años en el entorno corporativo se perfila como high potential sucesores en cargos críticos. Es además creadora del modelo Key, que acompaña a líderes y organizaciones, y creadora del modelo Unlock, con foco especial en los jóvenes. Bueno, Trudicilla, pues bienvenida a este espacio, qué delicia tenerte. Trudy, además, pues de esta presentación de quién es Trudy, que ya nos va a contar un poquito más de quién es, pues yo creo que nos une muchas cosas, nos une a formar parte de esta comunidad fantástica de Lead, que fue a través de la cual nos conocimos, y algunos temas, algunas cositas que yo siento que tenemos mucha afinidad, ¿no? Yo creo que hemos venido Así es, como mi que querida. tenemos varias conexiones ahí a nivel personal, y qué rico tenerte hoy acá, qué rico poder contar tu historia. Gracias nuevamente por este espacio, y bienvenidísima. Cuéntanos, Trudicilla, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Bueno, Y mi antes de irnos a carito, los títulos y demás, ¿quién es Trudy? bueno, mi carito, primero que todo, gracias por invitarme aquí a charlar contigo. Sabes que disfruto enormemente hacerlo. Pues nada, mi carito Trudy hoy es una absoluta apasionada del autoconocimiento. Yo lo llamo viaje interior porque fue lo que permití o lo que me permití hacer con mucha intencionalidad desde hace varios años cuando llegó el colapso. ¿Listo? Entonces soy amante del autoconocimiento, me encanta viajar por mí, lo hago desde la compasión, el amor, desde el perdón. Y bueno, soy ya una soñadora sin límites. Porque ya entiendo de lo que soy capaz y qué es todo eso que yo tengo adentro para darle al mundo. Entonces, trabajo todos los días por seguir conectando con mi propósito, trabajo todos los días por seguir trabajando por mis sueños, pero no solamente por eso, sino por sobre todo lograr dejar un impacto y un legado en el mundo en el que me rodee, en todas las personas que pueda tocar en mi camino. Exploremos eso porque uno cuando dice, no, hoy trabajo de mi propósito, estoy conectado con mis sueños, eso suena como muchas veces inalcanzable, ¿no? Poder llegar a ese momento en donde uno esté como tan conectado con su propósito. Cuéntanos un poquito cómo fue como esa trayectoria profesional y también qué te llevó, o sea, como para tener un poco de contexto de lo que fue tu trayectoria y qué te llevó como a colapsar, o sea, cómo llegaste a ese lugar donde dijiste, uy, ya necesito hacer algo diferente. ¿Qué pasó? Sí, ok. Carito, yo empecé a trabajar súper jovencita, empecé a trabajar desde los 21 años en lo que en ese momento era Sofasa, que eran Renault y Toyota, y empecé con el pie derecho. Empecé con el pie derecho por muchas razones. Una de ellas fue porque la gente que me rodeó, desde el presidente de la empresa hasta mi jefe y los pares a mí, vieron en mí algo que yo no veía, pero lo vieron en mí, ¿sí? Y a partir de eso me dieron muchas oportunidades que me empezaron a llevar a poder ascender, 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 ascender y ascender y ascender de forma importante, con muchos logros, no solamente a nivel profesional, sino también económico, eh, pero con un sobreesfuerzo silencioso. Yo creo que nadie lo veía. Lo sentía yo, eh,
y ese esfuerzo, digamos que de cara al exterior, salía como una persona perfeccionista, exigente, rígida, donde las cosas tenían que hacerse así, de esta forma, y donde si no se llegaba a lo que se esperaba o lo que eran mis expectativas, que eran mías, muchas veces mucho mayores de las que tenían mis propios jefes, pues había frustración, había mal genio. em, entonces, pues no me lo disfrutaba tanto. Sí, o sea, a pesar de que existía el logro y el reconocimiento y todo, para mí era una lucha interior y claramente para los que me rodeaban, sin lugar a dudas. Yo creo que de pronto muchas de las personas que no han estado tan cerca en este proceso mío de transformación y de autoconciencia, eh, dicen, no, era estricta, así era dura. Y eso lo sentía yo, obviamente, hacia mi interior. ¿Tú te dabas cuenta Eh, de eso? Digamos que esa conciencia de que eras dura, de que la gente lo sentía, ¿era algo que tú eras consciente en ese momento? en algunos casos, digamos que cuando empezó este boom, porque yo ya tengo pues 53 años y hace 53 años o 20 o 30 que empecé a trabajar, pues ese tema del liderazgo no estaba como tan desarrollado, pero cuando empezó a desarrollarse, claro, yo empecé a entrar en conciencia, pero para serte sincera, yo decía, eso es utópico. Y aún en algunos casos lo sigo creyendo, pero eso es utópico. Y me daba mucho palo porque me sentía muy lejana de esa líder que estaban esperando, ¿sí? Y yo decía, es que yo quiero hacer esto y yo sé que lo tengo que hacer, pero habían cosas. Mi metáfora era la de la cadena. O sea, yo sé que yo tengo que hacer esto, pero me sentía como, pero ¿por qué no puedo si tengo la conciencia de que tengo que comunicarme asertivamente, ser más flexible y una cantidad de cosas, pero como que no lo lograba. Eh, entonces era como una conciencia, pero yo hoy te puedo decir en mi versión responsable que seguramente lo que me faltaba era intencionalidad, ¿sabes? Porque finalmente siempre ha sido más fácil y siempre va a ser más fácil ver afuera que adentro. Entonces, todo eso que yo no lo lograba, aunque yo sabía que había algo ahí adentro, pues finalmente todo lo echaba para afuera, todo lo echaba para afuera. Mis No te hacías compañeros, cargo, mis ¿no? jefes, mis líderes. Ah, No te hacías cargo, que finalmente es ese cargo no, de eso que no se cero, da cuenta. cero. Siempre es mucho más fácil echarle la responsabilizar al exterior que hacer ese doble clic por más doloroso que sea. ¿Sí? También. Porque yo hoy en día soy una convencida de que lo que nos limita es lo que hemos aprendido a ignorar. Wow, qué frase. Sí, eh, Sí, sí, esa es mi frase, ese es mi mantra en el sentido de generar esa conciencia, porque además tú decías, pues eso parece fácil, propósito. No, no, no. Todos los días me tengo que reconectar con él. eh, Hay días me caigo, hay días voy para adelante, pero, pero cuando uno, desde la posición que sea, Caro, y te digo que te estoy hablando desde la posición de presidentes, de C-levels, de middle management o desde los jóvenes, lo que hemos aprendido o preferido a ignorar es lo que nos limita y lo que nos aleja de una vida en bienestar y en equilibrio. Eso es lo que yo absolutamente. descubrí Absolutamente. y desde ahí me pego. No, y qué bonito. Y sabes que yo diría que no solamente lo que hemos aprendido a ignorar, sino también lo que queremos ignorar, ¿no? A veces hay cosas como que Claro, decimos, uy, no, yo por ahí no me meto y nos claro, estamos limitando, ¿no? Finalmente. claro, lo preferimos esquivarlo. Gracias, ven por Absolutamente. ahí. Es este personaje, es mi jefe que es un loco, es mi compañero que compite conmigo, es la organización que tiene una cultura que no funciona, eh, son estos que son unos incapaces, unos mediocres, unos que no están comprometidos. Entonces, Voy mejor por me voy ahí. allá, allá. Y bueno, eso fue caro. Y mirar tanto allá, mirar tanto fuera, lo que hizo fue que
yo alargara, claro, todo llega cuando tiene que llegar, ¿cierto? Pero que yo alargara el hacerme cargo, la intención de hacerme cargo. Y fue lo que hizo que colapsara, porque finalmente, si yo hubiera tomado el toro realmente por los cachos, desde años antes, cuando yo empecé a trabajar, porque es que esto no fue que hace 6 años Trude decidió ir a un psicólogo, no, no, no. O sea, yo venía trabajándome y por eso te hablo de la intencionalidad. Yo intencionalmente, o sea, lo venía haciendo, pero intencionalmente no. O sea, ¿sí? Porque no quería hacerme cargo, porque seguía siendo más fácil, ay, sí, yo, mi niña herida hablando. Y eso obviamente fue lo que me llevó al desequilibrio total y teniéndolo todo, cargo, supercargo en una top 30 me quebré absolutamente. ¿Qué pasa? Y Cuéntanos un poquito como de ese momento en donde ya llegas a ese punto en donde dices, no más, ¿no? no más. Cuéntanos qué te llevó ahí. Claro, yo empecé a sentir que el pecho se me pegaba con la espalda. Empecé a sentir que el pecho se me pegaba con la espalda. Obviamente estaba desgastada, cansada, todo, pero yo seguía ahí porque además, mamá cuasi cabeza de familia, dos universitarias, Trudy, no te puedes rendir, ¿no? O sea, aquí hay que Mujer seguir super, la Mujer Maravilla, sí. produciendo y haciéndome cargo, entonces no te puedes rendir, pero empecé a sentir que el pecho se me pegaba con la espalda. Entonces fui a donde esta señora adorada, mi Patricia Ricardo del Alma, que a la que yo iba de vez en cuando yo sentía algo así, y esta loca me dice, estás teniendo ataques de ansiedad, eh, y tienes que hacer algo. Ella me decía, renuncia. Yo le decía, Patricia, ¿y quién me mantiene? ¿Quién me mantiene? A mí nadie me va a mantener. Entonces me parecía un poco loco que ella yo decía, "Ay, dame pepas", yo pensaba, dame pepas, bueno, no puedo renunciar, yo tengo que seguir ahí. Pero fue muy clara y me dijo un día, si no haces algo, los ataques de ansiedad se convierten en ataques de pánico y los ataques de pánico, cuando llegas ahí, estás a un pasito de la Montserrat. Me lo dijo así, estás a un pasito de la Montserrat. Entonces, claro, ahí yo tuve como mi primer Dios mío, ¿qué es esto? Esto que te voy a contar, como Dios es fiel, me pasó en una semana y yo llevaba 47 sin lograrlo, me pasó en una semana. Y lo digo en la charla de Elite, y lo cuento en la charla de Elite porque fue real. Una amiga que yo adoro, Andrea Hernández, que es súper importante para mí, un día me invita a su oficina en Discovery y entra Carolina Angarita y me la presenta y yo creo que estaba libreteada por Andrea, la verdad, yo hoy en día lo creo, Ujú. eh, y me hace 3 preguntas, así bombardeadas, como dice ella. Y una de las preguntas que me hace es sobre mi fe y mi certeza, mi fe en Dios. ¿Usted cree en Dios? Y yo le dije, pero claro, además, porque pues yo eh, creo en Dios. Entonces me dijo, no parece, si usted confiara y tuviera la certeza en ese Señor que la acompaña, usted estaría tomando decisiones sin problema, porque usted es una berraca, porque usted es esto, 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 esto y esto. Y ahí, Carito, puede que hayan cosas más importantes quiebres más importantes, pero ese fue en ese momento también como boom. Y el tercero, y yo creo que uno de los más significativos, fue que yo tengo 2 hijas universitarias y digamos que hemos guerreado la vida juntas, las tres desde hace mucho tiempo. Y mi amiga, mi amiga, mi hermana del alma, me dijo de forma súper irónica, además, ¿no? Me dijo, bueno, si ese es el legado que usted le quiere dejar a sus hijas, que por plata hay que maltratarse y que hay que tirarse a morir para mantener un cargo, un puesto, una posición, hágale, me encanta, me encanta. Así toda. Mm. Y ahí pasó algo, Caro. Ahí pasó algo. Ahí o me llené de más miedo o me llené de más fuerza, pero ahí entendí que yo tenía que hacerme cargo
y hacer y actuar de una forma diferente. A veces uno genera los quiebres. En este caso, yo creo que el quiebre llegó a mí y me tocó hacerme cargo. Y ahí fue cuando dije, tengo que parar y tengo que empezar a hacer cosas diferentes. Ay, qué lindo eso que dices, porque también a veces se trata como de encontrar esa inspiración, ¿no? Ese motor. Está en algún lado, una veces lo encuentra en los hijos, otras veces lo encuentra en los padres, otras veces lo encuentra como en diferentes razones como que te llevan a motivarte a hacerte cargo y a caminar algo diferente. Qué importante es esa inspiración. Y entonces, bueno, ¿cómo tomas la ¿Qué decisión? pasó? Sí. Mira, lo primero que yo entiendo es que yo tengo que renunciar al trabajo en el que estoy. Eh, porque la vida me había querido mostrar que yo tenía que tomar decisiones con ciertos jefes a los que yo les permitía, yo hoy te lo digo, yo les permitía pues llevarme a un lugar que no era el mío. Em, y tú sabes, cuando a lo que uno se resiste, persiste, ¿no? Entonces yo resistía a renunciar a los jefes por mis miedos y mis cosas y me los mandaban todos Mm. bien desafiantes. Mis 12 años de estrés no fue por mis logros o mis capacidades laborales. Eran estas personas que me llegaban a la vida, que en su momento yo responsabilizaba, pero después entendía y sí que maestros. Ujú. eh, y dije, ya entiendo, yo tengo que poder renunciar y poner límite a lo que me hace daño, porque yo lo permitía. Entonces, pongo el límite y digo, tengo que renunciar a esto. Ya esto no tiene salida, no hay forma, entonces decido renunciar a mi trabajo y ese sí que es el quiebre, porque yo siempre como proveedora sentía que no había posibilidad. O sea, y cuando la gente me decía, pues renuncie, yo renuncié, ¿cómo? O sea, ¿me va a mantener usted? O sea, no se podía. Y lo primero que hice fue salir de ese ambiente tóxico, porque yo no me iba a sanar, no me iba a recuperar, no me iba a reconectar, no me iba a reencontrar si yo no cambiaba ese ambiente tóxico en el que estaba. Entonces, tomé la decisión de salir, Carito, y empecé a, desde otro lugar, ¿sabes? A trabajar en mí y entender realmente qué me había llevado allí. Wow, Ante- qué valentía, porque llevar, o sea, estar en esa situación en la que estás tú, donde es proveedora, y normalmente esa es como la primera conversación que sale, ¿sabes? En esos momentos donde uno dice, no puedo más con mi trabajo, pucha, pero ¿cómo pago? ¿Cómo respondo? Y sé que esa decisión requiere mucho coraje y mucha valentía. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo lidias con esa transición tan importante donde te pones por encima tú, pero donde también tienes que lidiar con otros temas que a veces también psicológicamente pesan, ¿no? En ese camino. ¿Cómo es ese proceso? Mi Carito, yo ni lo había pensado, pero yo entiendo que tengo que darme el tiempo. Lo primero es, digamos que yo no tenía un trabajo, ni estaba medianamente emocionalmente lista para un trabajo formal corporativo lejos. Tenía ahorros, yo siempre fui muy juiciosa en eso, pero dije, tengo que parar. A mí la vida me está diciendo, pare, pare y tómese el tiempo de recomponerse. Claramente no me quedé sin hacer nada porque obviamente el pánico a no producir es total, pero la vida me dio la oportunidad de conectarme con un trabajo en el que yo podía ser mi ser laboral, mi ser trabajador, mi ser productivo, mientras que podía trabajar mi ser y podía hacer ese doble clic. Sí, con los ingresos, pues la cuarta o quinta parte de los que tenía, pero me dio esa posibilidad.
de manejar eso. Y después te vas a reír lo que te voy a decir, pero me llegó pues un súper regalo y fue que llegó la pandemia. Entonces en la pandemia pues no había que salir a comer, no había que comprar ropa, no había que hacer nada de eso y eso me dio algo de respiro. Con miedo, Caro. Con miedo porque, pues porque yo era proveedora y lidiando con eso que empecé a descubrir, pero que uno, como tú lo decías antes, pues uno no lo domina, es que yo no descubro que tengo el síndrome de la impostora, entonces, ay, lo tengo listo, mañana ya no tengo síndrome de la impostora, ¿no? Sino que empiezo a lidiar con eso y a trabajar para poder recomponerme em, poco a poco. Ujú. Fácil no, Carito, No hace fácil falta. no, pero eh, Dios, que es en lo que yo creo, me mandó siempre anclas, entonces me dio la posibilidad, claro, a veces patinando con la angustia de la economía, de poder tener momentos en que volvía a mis salarios de antes, pero al final todo me llevaba a lo que realmente quería. Y en este proceso de autoencontrarme, de autoconocerme, de hacerme doble clic, fue cuando entendí mi propósito. Cuéntame cómo fue ese momento en donde tú ya, porque claro, lo que te llevó como a hacer ese quiebre que nos compartes fue como que ya no puedo con este tipo de liderazgo, te estás haciendo daño, va en contra de tu bienestar personal y pones todo eso por encima para construir un nuevo camino. Hoy en día vienes de una carrera exitosísima en el mundo del mercadeo, y hoy en día tu pasión por el autoconocimiento, que es una pasión que compartimos, pues ha florecido de una manera increíble y ha hecho parte de la construcción de ese nuevo camino que tienes. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, cómo dentro de todo ese proceso donde claramente te pusiste por encima y por encima está tu bienestar, cómo empezaste a darle también ese giro, porque le diste un giro laboral a tu carrera. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento pasas de trabajar en mercadeo y de estar en esta a meterte en el mundo apasionante del autoconocimiento para ambas? Pero ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue esa transición? Mm. Claro, cuando yo salgo de esta empresa y me conecto, a mí me pasó una cosa en la empresa y es que todo tiene sentido. Esta empresa, uno de sus segmentos principales eran líderes de talento humano con desafíos clarísimos en bienestar, liderazgo, desarrollo del liderazgo y transformación de cultura. Y yo, pues marketing estratégico corporativo, uno de mis sombreros era poder desarrollar o mirar cómo hacíamos soluciones para esta gente. Y ahí me empecé yo a meter en ese mundo. Y cuando yo me metí en ese mundo, yo me miraba a mí, ¿no? Me miraba a mí como líder. Entonces decía, no, pero es que piden A, piden B. Por eso te decía que a veces tiende a ser un poquito utópico todavía ciertas cosas Sí. de las exigencias del nuevo liderazgo o del liderazgo a través de la historia. Y yo decía, eso es muy difícil. Pues que hay personas atrás, porque yo me ponía, ¿no? Cuando yo oía los desafíos y desarrollábamos productos y todo, yo ahí me confrontaba mucho. Entonces yo salgo y empiezo a trabajar como externa en una consultora, ese espacio bonito que Papá Dios me regaló. Y yo digo, venga, esto que usted hace acá, que no era nada que ver o no tenía que ver con esto serviría para allá, porque es que esto, la forma en que uno conoce el consumidor y profundiza en el insight del consumidor, el dolor, la atención, para detonar un cambio en el consumidor o una conexión con el consumidor, eso es lo que falta ya. Y ahí empieza como mi camino a decir, pues pucha, yo también he estado ahí, fíjate que Trudy estás ahí, esto es lo que se necesita. Ese fue como el primer lamparazo. Empiezo yo entonces a hacer procesos propios, míos.
y empiezo a entenderme y empiezo a formarme y hacer, y hacer pues, sí, procesos con terceros para yo poder encontrar qué es lo que me pasa, encontrar mi desafío, tener resultados diferentes. Y ahí me conecto, Caro, con, con las dos primeras cosas maravillosas y es una, que yo me había desconectado de lo que yo había querido cuando tenía la decisión de estudiar, porque yo quise trabajar en su momento y estudiar temas para la gente y por la gente, pero Trudy no es muy lectora. ¿Cómo Trudy va a estudiar eso? Las creencias limitantes, ¿no? ¿Cómo? Si a Las mí no me gusta matamos. leer, si a mí no me gusta leer, porque pues yo no leía porque siempre tuve temas con mis ojos y problemas de concentración gigantes, entonces, ¿cómo va a leer? No, entonces yo ahí me quité esa posibilidad. Lo que hice y lo que estudié me encanta, amo, soy marketera de corazón, pero ahí entendí que la primera vez que yo me había puesto el obstáculo y había sacado a florecer mi síndrome de la impostora, era cuando, no, 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 yo qué voy a estudiar eso. Me conecté con eso, me conecté con mi hoy, con mis dolores, conecté con el esfuerzo, conecté con mi autoimagen, conecté con una cantidad de cosas y me pusieron a hacer un ejercicio para encontrar mi burning desire. Eso, eso acá, o sea, no es eso es no es eso que quiero hacer, que ya conozco, no, ¿eso qué? Quiero ser Shakira. Pero ¿cómo a los 50 años va a ser Shakira? Pues quiero ser Shakira. Ese tipo de sueño, ¿listo? Y ahí entendí que yo lo que quería era poder ser vehículo de transformación para otros a partir de lo que había sido y seguía siendo mi propio proceso. Eso fue lo que yo encontré ahí. ¿Listo? Me conectó, me hizo todo el sentido. ¿Por qué, Caro? Porque mi imaginario me decía, pues pucha, Tru, como usted deben haber 500, miles allá afuera. Miles. Además porque los tenía, los veía al lado mío, habíamos personas que yo lidiaba con unas cosas en mi liderazgo y otros con otras, pero ahí estábamos, yo decía, hay miles allá afuera, muchas allá afuera, y si en algo yo puedo aportar a que esas personas puedan entender lo que yo entendí hoy, de pronto inclusive de una forma más temprana, por eso mi proyecto Unlock también con jóvenes, qué delicia poder ahorrarles un poco de camino. Y no para que sus vidas sean perfectas, porque la mía lejos de ser perfecta, sino para vivir un poco más en equilibrio y en bienestar los desafíos que la vida laboral, personal y todo trae. Que era además lo que yo hubiera querido poder tener desde temprana edad. ¿Sí? Qué bonito. Y ahí se detona, mi carito. Es eso lo que lo detona. Espectacular. Eso de lo que hablas es finalmente como reconectar, ¿no? Yo creo que son momentos como de reconexión total que muchas veces en algún momento se ven como que ya no va a pasar, ¿no? Como que es el lugar de volverme a sentir conectado y muchas veces uno asocia el tema a la edad, ¿no? Lo digo porque acompaño mucho a personas que están en los 40, en los 50 y un poquito la conversación es esa, como que no, eso ya mira, ¿no? Cuando tenemos toda la posibilidad de volver a reconectarnos con lo que es importante para nosotros, pero haciéndonos cargo. Lo que me encanta, digamos, de escuchar tu historia es cómo a pesar de todas las circunstancias de vida que nos compartes, tú tomaste la decisión de ponerte primero, ¿sí? Sí. Y cómo eso te llevó a todo lo que te ha llevado a partir de allí. Mi Trudicilla, quisiera preguntarte este tema de reconexión, que es lo que yo llamo clic, ¿no? Es como ese momento en donde, por aquí es, ¿no? Por aquí yo quiero ayudar a otros a que han pasado por aquí es donde yo encuentro mi propósito y por aquí es donde encuentro mi burning, no sé cuál fue la expresión que utilizas. Burning desire, deseo ardiente. Qué delicia, como que aquí es. ¿Cómo describirías
ese clic que hiciste y como para ponerlo en palabras o ponerlo en emociones ¿qué fue eso que pasó en ti que tú dijiste, por aquí es? Carito, tal vez, ay, em, mira, si me acuerdo cuando yo estaba haciendo mis ejercicios, yo creo que una de las primeras cosas que dije fue como, wow, si era por aquí, si es por aquí. Sí, no, no sé si fue tan mágico, ¿sí? Pero la sensación es que era por aquí. Sí, a Es veces es un que era por proceso, aquí. a veces es un proceso, ¿no? No es como el momento, pero hay cierto, tú que estás Sí, haciendo fue un ejercicio, fue el resultado de un ejercicio. sí, fue el resultado de eh, un ejercicio fantástico que pues, hoy trato de compartir con varios o con muchos, pero fue como, era por aquí. Y de hecho te voy a decir una cosa que fue automáticamente hice clic con es que yo me lo había negado antes, ¿sí? Yo me lo había negado. Eh, para, para los, de pronto no he sido en esto clara y es que mi gran desafío era sentir que no daba la talla para las cosas, para nada. Mi metaesfuerzo estaba ligado con tener que demostrar que yo sí era capaz y que sí daba la talla, porque pues en algún momento me desconecté de esa posibilidad. eh, y ahí era donde entraban todo este desgaste y eso, pero era no dar la talla. Entonces ahí me volví a conectar y fui, porque hay un tema del resbalón, me fui hacia atrás y dije, es que yo esto era lo que quería, yo quería ser psicóloga, Caro, yo quería ser psicóloga. Y aunque estoy lejos hoy de ser psicóloga, listo, pero el deseo era el mismo, ¿sí me entiendes? Claro, hoy a partir de mi propio proceso y mi desafío, pero era el mismo. Entonces dije, wow. No me permití en ese momento. Ahí fue cuando entendí, obviamente lo patiné en bien, ahora qué me voy a dedicar, ¿por qué? Porque yo soy marketera, yo no tengo hoja de vida para dedicarme a esto ahora, y aunque aparecieron trabajos en el corporativo y eso, hubo un momento en que yo dije, quiero apostarle a esto de verdad, y aquí me tienes, No, espectacular, empezando de bien. cero. No sabes lo eh, inspirada que me tienes escuchándote. Además, pues tú sabes que además de coach laboral, yo soy headhunter. Eh, y cuando hablas de hoja de vida, yo digo, ¿cuántas veces nos preocupamos por tener la hoja de vida que comunique y nos olvidamos de simplemente no conectarnos con eso, sino conectarnos con esa pasión, con esa determinación, con esa convicción que traemos para poder dar lo mejor de nosotros mismos? Y eso se siente en una entrevista de trabajo, cuando uno está entrevistando a personas desde ese lugar. A mí se me olvida la hoja de vida, como headhunter me pasa. Me conecto es con esa llama que tiene la persona para entregar lo mejor de sí. Entonces, qué importante esto que traes, qué importante darnos cuenta que todo está en esa posibilidad de elevar nuestra conciencia personal, de autoobservarnos, de ya no mirar tanto afuera, sino realmente entender qué pasa con nosotros. Y desde ese lugar, pues, como que refuerzas mi convicción de que el autoconocimiento es nuestra arma más poderosa para empoderarnos, para hacernos cargo y para construir la vida que queremos para nosotros. Sí, Eh, Carito, y es que a veces no entendemos que en los momentos en los que nos sentimos desconectados de lo que sea, del trabajo, de la pareja, de lo que sea, em, el acto más honesto es entrar en procesos de autoconocimiento. Y es que a veces de pronto malentendemos el proceso del autoconocimiento como la autoayuda. Sí, que no sé si has oído, pero a veces, uy, no, eso de a autoayuda, mí no me no. metan ahí, sí. Y no, no me metan en eso. No, Sí. no, no. Autoconocimiento no es autoayuda, ¿sí? Entonces, creo que,
que el autoconocimiento es el acto más honesto que podemos hacer con nosotros mismos y de hecho, Caro, en un proceso de desarrollo del autoliderazgo para el liderazgo, el autoconocimiento es el acto más honesto que podemos hacer con aquellos que estamos tocando diariamente, el más honesto. ¿M? Así es. Entonces, bueno, hay que abrazarlo, hay que darse el permiso Muy bien, de Trudicilla, dejarlo gracias por las explorar. perlas que nos estás dejando en esa conversación. Quisiera hoy preguntarte o pedirte que compartas quizás, no sé, los aprendizajes, pueden ser dos, tres aprendizajes que has tenido muy fuertes de todo este proceso y que puedas compartir hoy a personas que se encuentran hoy en ese momento en el que te encontraste tú, de entender que ya había algo que hacer y que no saben de pronto cómo dar el paso, que no saben de pronto cómo construir un nuevo camino desde esa conexión personal. ¿Qué podrías compartirles así muy brevemente, pero tres cosas que tú digas, esto fue clave para mí en este momento y que puede ser también un regalo para esas personas que te escuchan? Ok, mi carito, mira, la primera tal vez, y fue como el primer aprendizaje en todo este proceso, es a los quiebres hay que abrazar. Los quiebres son oportunidades ocultas, disfrazadas, que hay que aprovechar. Y yo les diría, sí, que eh, es muy valiente y corajudo, pero muy valioso. De pronto no necesariamente esperar a que la vida te lo traiga, el quiebre, sino que uno mismo lo genere. Yo me rehusé a generar el quiebre de renunciar a unos trabajos y tal vez haberlo hecho antes hubiera generado algo diferente en mí de forma más rápida. Iba a ser el mismo camino, pero de pronto de una forma diferente. Entonces, abrazar el quiebre es importantísimo porque siempre hay oportunidades disfrazadas en los quiebres. Siempre. Rodéate de personas vitamina para generarlo. Busca un ambiente seguro de alguna forma para generarlo. Siempre va a haber gente amorosa y divina que no le importe que estés pasando por un quiebre y te va a abrazar y te va a dar la oportunidad y va a acogerte, en fin. Entonces la primera sería esa. La segunda sería tal vez pasar a actuar desde una forma intencional realmente ante las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida, porque la situación se te va a presentar, pero la intención que le pongas es la que va a definir si vas a actuar desde tu ciclo de víctima o tu ciclo de responsabilidad, o sea, desde ese ciclo de hacerse cargo, desde ese lugar de hacerse cargo. Eh, y la tercera, creo que de pronto es el hecho de que de que abraces también, así como el quiebre, te des ese regalo. Uno no necesita estar en crisis ni en colapsos para regalarse espacios para entrar. Hasta en el mejor momento puedes regalarte el espacio para entrar dentro de ti, buscar cositas, ya sea porque quieres generar algo nuevo en tu vida, no necesariamente estás aburrida, pero quieres dar un paso diferente, quieres hacer una transición de carrera, quieres de pronto conectarte con un plan diferente para hacer, tienes una familia a la que quieres dejarle un legado diferente, entonces regálate esos espacios de autoconocimiento que no necesariamente te conectan con eso que te está doliendo, con tu herida, sino inclusive con la capacidad que tienes de generar un impacto en este mundo, porque hoy en día, mi caro, hay herramientas muy bonitas de última generación que te ayudan a entrar en procesos de autoconocimiento para empezar a desbloquear todo lo que te está bloqueando para hacer y sacar tu máximo potencial. No importa el momento, no se necesita estar en crisis para regalarse esos espacios. ¿Qué es clic para ti?
¿Qué es hacer clic para ti? Es hacerme cargo, Me encanta, muy es bien. hacerme cargo. Carito. ¿Dónde te pueden seguir las personas que te escuchan? ¿Dónde te pueden encontrar? Tú además eres una experta en autoconocimiento. Yo he sido cliente de ella, he conocido el poder de las herramientas que utiliza, que son absolutamente asombrosas, una manera de descubrir muchos talentos, ese lugar de energía, ese lugar de impacto donde podemos seguir como aportando tanto. ¿Dónde te puede conseguir la gente que te está escuchando? Mi carito, en LinkedIn me encuentran como Trudy Harker. Ahí estoy construyendo mi proyecto de Kilab, en donde básicamente vamos a encontrar muchas llaves bonitas para desbloquear todo lo que nos puede llevar a una vida en equilibrio y bienestar. Trudy Harker en LinkedIn. Ahí lo pondremos también en el enlace debajo de esta publicación. Trudicilla, muchas gracias. ¿Algo más de pronto que quieras terminar de compartir antes de cerrar esta maravillosa conversación? No, mi carito, gracias, simplemente gracias. Soy feliz de poder contar mi historia. Yo creo que muchos se verán reflejados de alguna forma ahí. Y bueno, nada, lo que hay que hacer es celebrar cada momento, celebrar la vida. La vida nos da cada día más muestras de que estamos en el momento, en el lugar preciso para disfrutar todo y para celebrar cada paso que damos, porque todo paso que damos cuenta. Entonces, nada, los espero a los que quieran charlar conmigo. Todo empieza a veces con una simple conversación. Entonces, nada, aquí a la orden para lo que pueda hacer para cada uno de ustedes. Espectacular, mi Trudicilla. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por compartir tantas perlas, demasiadas frases que quedaron acá de mucha resonancia. Gracias de verdad por ese espacio y bueno, hasta una próxima. Gracias a ti, Carito. Un abrazo.